Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de este programa Claramente. Nuevamente, como todos los jueves, aquí estamos para contar, analizar y opinar sobre los acontecimientos de la nación y de la provincia, que suceden cosas muy interesantes, así que vamos a charlar entre los compañeros aquí sobre estos temas. Ricardo Vallejo de Radio Río Seco 88.7 de la ciudad de San Luis, y ahora se presenta el resto de los compañeros. Bienvenidos a todos ellos. Hola, buenas tardes. Enrique Costanzo desde San Luis Capital, en una tarde de jueves 26 de marzo del año 2026. Una tarde media rara, media extraña, acá en San Luis. Pero bien, agradable, bastante agradable para hacer el otoño este que empezó hace 2 días. No se Bueno, sabe si acá de llueve. Villa Mercedes, la tierra de la calle Acosta, Pablo Murak, también con un día nublado. Acá sería típico de otoño, diría yo. Así que no hay de qué quejarse. Está de acuerdo a lo previsto el tiempo. Bueno, muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Pablo Cufré acá, representando a la Villa de Merlo, aunque sigo en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires, en este caso en el conurbano, así que no tiene mucho sentido que les cuente cómo está el clima por acá. Bueno, Bueno, No, pero se ve por lo menos que hay sol. Desde acá se ve que hay sol, se Sí, 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 ve soleado. hay solcito, sí. bueno, Un sol si está en clásico de Buenos otoño. Aires, si está en Buenos Aires, habrá estado en la marcha el 24. Bueno, Por supuesto que sí, que concurrí a la ¿está un marcha el poco Ricardo? 24. Ah, Sí, sí, que concurrí, digo, a la marcha del 24, absolutamente masiva. Yo tengo muchas marchas a la plaza a lo largo de los años y realmente fue muy masiva, con mucha convocatoria, con mucha gente de agrupaciones, pero también familia, gente suelta. Bueno, yo de hecho fui con mis hijos, con mi nuera, qué sé yo, con algún amigo de ellos, con amigos míos también de acá. Éramos un grupito de como 7, 8, pero no bajo ninguna bandera de ninguna organización, ni partidaria ni social, sino nosotros por las nuestras nomás. Y nos costó un triunfo realmente llegar hasta el borde, un poco al borde de la plaza. No entramos en la plaza porque no se podía, Ya, y todavía fue se ve. muy conmovedor escuchar el discurso ahí, que estuvo Tati, estuvo Estela, eh, eh, leyendo ahí la comunicación, digamos, el comunicado o el discurso oficial. Así que bueno, nada, muy masivo el transporte, tanto el subte como el tren repleto, con la gente cantando las consignas clásicas de esta fecha. Así que estuvo interesante, ujú. estuvo muy interesante, y un dato que siempre vale la pena destacar: tremenda movilización, muchísima gente por todos lados, ni un incidente, no había capuchitas, no había policía desplegada más allá de la seguridad lógica, digamos, pero nada más. Y cuando pasa eso, digamos que la gente se moviliza en paz, con alegría, con recuerdo, con algunas tristezas también, pero sin violencia, cosa que no pasa cuando el gobierno quiere aplicar el protocolo. Ujú, es verdad. Claro, sí, sí. Sí, sí, ahí, bueno, acá en San Luis también, digamos, tuvimos una marcha bastante, seguramente Ricardo va a contar más, que él estuvo más tiempo, pero lo que yo vi, primero que me pareció para San Luis muy importante la cantidad de público que había y lo heterogéneo de la convocatoria, digamos, había chicos muy chiquitos y hasta gente muy grande. Este, de todos lados, de todos los sectores, gente sindical que aparecía con banderas de sindicatos, lo que él me pareció extraño, digamos, nunca había visto eso en una marcha del 24 de marzo, ¿no? Es decir,
como que hay un espíritu ahí de trabajadores que se sienten con necesidad de expresarse públicamente bajo una bandera sindical. Y por lo demás, sí, mucha gente, mucha juventud, y algunos mayores también, ¿no? Que me pareció una forma, vieron que siempre se habla en política del trasvasamiento generacional y la Ujú. mano en coche, y nunca se logra. Sin embargo, bueno, este tema medio como que convocaba a diversas edades y a diversos actores que normalmente no se movilizan en política juntos, y bueno, en esta situación sí, porque parecía una convocatoria en una época difícil, digamos, que no es la típica y la normalidad, porque realmente se ha puesto en discusión este tema de la memoria, verdad y justicia, y se ha puesto en discusión si es conveniente y dónde. El gobierno no ha sido neutro en esta oportunidad, sino que se ha pronunciado en contra, precisamente rescatando una serie de valores del proceso militar que nosotros pensábamos ya superados. Y sin embargo, están ahí, están siendo sostenidos, banderas que están siendo sostenidas por parte del gobierno, con publicidad, con distintos dispositivos mediáticos, y que más allá de lo de Villarruel, por ejemplo, que es una figura emblemática en ese sentido, me parecía, de pronto el gobierno ha tomado, el gobierno nacional de Javier Milei, de La Libertad Avanza, ha tomado una posición política contraria a lo que se ha venido sosteniendo en 50 años. Porque hay gobiernos que, bueno, el gobierno de Alfonsín, podemos decir así, que fue el que inauguró la búsqueda de justicia, judicializar esta discusión hasta, no sé, hasta los más, no sé cómo decirlo, contrarios, ¿no? Que podría ser a lo mejor el menemismo, que O tuvo también sus el macrismo. facetas, ¿no? Es decir, el presidente había estado preso, o el macrismo, pero ninguno, digamos, había sido abiertamente anti memoria. Y Los este gobierno negacionistas, sí, sí. se ha No, sí. identificado plenamente con ese proceso político. Mm. Así que me parece interesante analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? De ver bueno, de todos modos las posiciones políticas del gobierno son tremendas, las del gobierno nacional, ¿no? Este, cada paso que da es cada vez más áspero, más ríspido, más contrario a todo el sentido común, con toda una serie de decisiones que toma, bueno, y en eso evidentemente que parece que esto le rinde más, o por lo menos representa a una minoría que está resentida, Sí. que está pidiendo memoria completa, que está pidiendo sostener y postular lo que el proceso militar concretó con, digamos, con alevosía, y ellos lo defienden como si fuera una cosa virtuosa. Y bueno, y sí, sin embargo, todavía seguimos encontrando gente enterrada, gente muerta, hueso, una cosa espantosa para un pueblo, ¿no? Para la memoria de un pueblo. Así que en ese sentido, digamos que la marcha fue de alguna manera una balanza. El público y la gente y el pueblo está de acuerdo con que se termine con esa situación. Y yo creo que básicamente con que no se vuelva a repetir nunca más, ¿no? Ujú. Eso me parece que puede ser una lectura, ¿viste? Eh, pero evidentemente que hay gente que no está del todo conforme con eso y no sé, que supondrán que está bien eso, que hay que defenderlo, hay que de alguna manera impulsarlo, volver a repetirlo. Es una, no sé a dónde van, digamos, nada más que oponerse al kirchnerismo, al peronismo. Eso me deja perplejo. No sé cómo defendés esa posición. Que han salido historias tremendas. Ahora, a través de los medios de prensa, perdón, a través de los medios y las redes sociales, yo he escuchado testimonios desgarradores, incluso de familiares de represores que repudian abiertamente lo realizado. Ujú. Y bueno, incluso también tuve una vinculación a partir de una chica que era de apellido Furió,
no sé si la han escuchado, pero ¿Qué apellido? Liliana Furió se llama la señora. Furió, Furió. Sí, que Furió era un oficial que estuvo destacado en San Luis en parte de su carrera, y yo conocí parte de su familia. Y era compañero mío en la secundaria, uno de los hijos de este hombre, ¿no? Y bueno, una hermana de ellos viene y dice, no, no, yo me enteré de lo que había hecho mi padre y repudio completamente eso y destaco que no estoy de acuerdo y que algo tremendo, digamos, ¿no? No, no quiero que te vayas, Pero, Enrique, de bueno, cosas que dijiste recién. No sé si Ricardo va a completar algo de la marcha de San Luis, pero me anoté 4 o 5 cosas que me gustaría desarrollar sobre puntas que planteaste, Enrique. No sé, Ricardo, si vos vas a agregar algo de Sí, la marcha de San la Luis. marcha para mí me pareció muy importante, igual que la concentración de gente fue impresionante comparativamente con años anteriores. Y lo que Ujú, me llamó poderosamente la atención, la aparición de herederos de compañeros desaparecidos y muertos, porque entre familiares nos buscaban a nosotros, los poquitos expresos que ujú, quedamos, fulanita de tal, hija de Menganito, sultana, papá, un montón de pibas y pibes que ya, bueno, andan en los casi 40 años, en algunos casos, que son hijos e hijas de compañeros desaparecidos y bueno, y muertos también en forma natural, pero que han pasado por aquella época en la cárcel, la tortura y todo lo demás. Y después lo interesante que me pareció fue la búsqueda de personas que decían, ignoraban aquella historia y hacían preguntas. Obviamente lo que les dije en todo caso, y le decíamos con Mirta Rosales, en todo caso armen alguna reunión, alguna cosa, un encuentro donde, porque nos tenemos que playar y a veces no alcanza con unas poquitas frases para contar ese claro, periodo. Y el tema es que por qué nos metíamos en lo que nos metimos. ¿Está bien? claro. Bueno, eso es un poquito largo para explicar y contar. Pero sí, la marcha fue muy interesante, una participación muy grande, artistas comprometidos también que le pusieron alegría al encuentro. Y después la marcha de los jubilados los miércoles también fue interesante porque había un poquito más de gente también. Y lo que me llama la atención, que lo que cuando hablaba Enrique, era presencia de algunos sectores sindicales, pero de otros que no aparecieron. Por ejemplo, la Ujú. gente de ATE no se la vio. Este, no sabemos Y por qué. sí venían participando No, venían anteriormente. participando, sí, pero no vi ninguno de sus miembros más representativos que suelen estar en la marcha. No Ujú. los vi. Está bien, puede ser que por ahí me equivoque porque la cantidad, la aglomeración que había gente que se quedaba en la calle, lejito del palco, y puede ser que hayan estado un rato ahí y no lo alcancé Y a no lo distinguir. viste. Pero Claro. porque era bastante gente, o sea, así que muy interesante la cuestión. Y mis hijos, tanto mi hija como mi hijo, que fueron a Buenos Aires con una de mis nietas, también cuentan lo que cuenta Pablo. Impresionante Ujú. la cantidad de gente comparativamente con otras marchas, dice, fue muy impactante. Sí, una Bueno, participación tremenda. no, yo primero quería hacer una fe de rata, porque la semana pasada, cuando supimos, había pasado horitas de que se había producido esa identificación de víctimas de una fosa Mm. común de La Perla, ¿se acuerdan? Y la medallita Ajá, del desaparecido villamercedino. Yo justo estaba editando un artículo que era una entrevista a José Canfaila, que es otro desaparecido, y me equivoqué de nombre y en realidad la medallita perteneció a Jorge Cazorla. Fe de rata, me confundí, estuve reviendo y reescuchando Ujú. nuestra charla de la semana pasada y ahora lo corrijo. En Villa Mercedes hubo unos cuantos actos conmemorativos, algunos complementarios y otros lamentablemente superpuestos. Como hace unos entre 10 y 15 años, yo no tengo la fecha exacta, hay una multisectorial que organiza y convoca a la Plaza San Martín, la plaza que está frente al Palacio Municipal, aunque hay antecedentes anteriores.
Yo voy a decir una impresión, probablemente yo esperaba más gente, había estado viendo horas antes de ir a la plaza el lugar donde estuvo Pablo allá en Buenos Aires, y todos los comentarios eran que el año 50, había como explotado en cantidad de manifestantes. Entonces a lo mejor fui con esa expectativa y vi mucha gente para lo que son las convocatorias villamercedinas, un número interesante de gente, pero no percibí un número marcadamente superior que otros años. Tampoco menos, obviamente, pero no vi mucha más gente que otros años. No obstante, el acto se desarrolló, tuvo la emotividad, tuvo la emotividad de la marcha. Iba a decir la representación, pero esa palabra me la voy a guardar me la voy a guardar. Tuvo la emotividad, se marchó hasta la Plaza Pedernera, que es la plaza del centro, se volvió. Al regreso hubo algunos números artísticos también, igual que como mencionaba Ricardo, de artistas comprometidos que están siempre participando de este tipo de eventos. Ahora, también hubo una actividad oficial en el museo, el cementerio local, donde hay un monumento a las personas desaparecidas, detenidas y desaparecidas por la dictadura, y hubo una ofrenda floral, y hubo también por la mañana del 24 un acto en una plazoleta, en un complejo habitacional del sureste de la ciudad, que es el barrio Jardín del Sur, donde está la plazoleta de los derechos humanos. Y allí se produjo un encuentro interesante porque compartieron el espacio y el momento el intendente destituido de la dictadura, el escribano Mora Ruiz, que fue electo democráticamente en el 73 y depuesto en el 76, en el golpe del 24 de marzo. Estuvo el intendente del regreso de la democracia, Miguel Ángel Bonino, electo en el 83, y por supuesto el intendente actual, el Maximiliano Frontera. Así que fue una foto que aquí circuló bastante, porque además de diferentes estratos políticos, con el Ruiz peronista, Bonino electo de la Unión Cívica Radical, en esa oleada alfonsinista que tiñó casi todo el país en el 83, y Frontera, y Frontera, y Frontera, bueno, y Frontera, y Frontera. Y Frontera. Interesante esa foto de los tres dirigentes. Ahora, sobre lo que decía Enrique, no se rían, no sean malos, fue un error de conexión. Sobre lo que decía Enrique, que me parece muy interesante, esto de que el actual gobierno nacional puso en discusión no solamente el acuerdo social que teníamos del nunca más, que lo pone en discusión, lo pone en debate, lo pone en duda. Cuando dice no fueron 30.000, fueron no sé cuántos, lo que está haciendo es relativizando todo lo que teníamos como sociedad acordado, gracias al impulso entre otros de Alfonsín y otros muchos dirigentes y juristas argentinos que habían puesto eso, justicia, sobre un periodo oscuro. Cuando lo ponen en términos relativos a ese número, están diciendo, bueno, acá hubo exceso, no hubo un plan sistemático. Y quedó absolutamente comprobado que hubo un plan sistemático, Sí. y que por eso se lo repudia, porque excesos no justifican. Una guerra no explica las torturas, el robo de bebés y tanto, etcétera. No voy a abundar porque sobre esto ya, al menos nosotros, y entiendo que nuestra audiencia también tiene ese consenso, pero me parece interesante destacar esto, el componente político-discursivo que tiene el poner en duda el nunca más, porque excede ese marco. También han puesto en duda, y esto me parece que en todo caso lo que puedo aportar para ampliar el debate,
también puso en duda cosas que eran acuerdos sociales establecidos, la educación pública, por ejemplo, el concepto de solidaridad, la soberanía política, la necesidad de un proyecto industrial para generar recursos a, para el país. Bueno, todas estas cosas que creíamos que estaban debatidas y acordadas mayoritariamente en la sociedad argentina, hoy las estamos discutiendo de nuevo, porque vino un descerebrado a plantearlas como dudas, y lamentablemente hay todavía un conjunto importante de compatriotas que están confundidos y compran ese discurso y reproducen ese mensaje. Bueno, esto quería contextualizar un poquito también, o mejor dicho, sobre lo que había planteado Enrique, ampliarlo un poquito y dejarlo ahí como tema de debate. Obviamente lo podemos ir ahora, lo podemos ir en cualquier otro momento, pero me parece interesante pensarlo así, porque Correcto. en la vorágine de estar viviendo la historia no nos damos cuenta. Y este tipo nos hace preguntarnos si está bien la solidaridad. Nos plantea que el derecho natural es el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vida y todos los otros derechos que teníamos arraigados y acordados. Entonces me parece que un acto de rebeldía también es poner en cuestión estas cosas que nos están queriendo imponer ahora. Sí, Sí, Pablo, comparto, Pablo, Sí. comparto lo que decís plenamente y amplío algo. Un datito nomás de lo que, si bien yo estoy en Buenos Aires, obviamente estoy en contacto con lo que ocurre en Merlo y en el departamento Junín en particular. En Merlo hubo una intervención sobre la plaza principal, la plaza de Marqués de Sobremonte, un par de días antes, donde se habían colgado pañuelos, una actividad que llevó adelante la gente de jubilados y discapacitados que se concentran cada miércoles allí en la plaza, y una agrupación política, el grupo de Comechingones. Ellos habían colgado pañuelos en la plaza y en la noche de esa misma noche, la municipalidad mandó a sus empleados a retirar los pañuelos. ¿Mm? O sea, claramente tomando posición, básicamente. Por más que ¿Y después qué sacaron, argumentó, hicieron qué argumentó Pablo? Sí, que argumentó algo para retirarlos. No, no hay argumentos, esto es lo que yo quiero hacer. Digamos, la formalidad es, bueno, no sé, la plaza pública, qué sé yo, no estaba autorizado, ¿viste? Todas esas pavadas que se suelen decir. Administrativas Pero estúpidas. básicamente es una demostración de poder, básicamente, que hace el intendente interino, que es una persona sumamente soberbia y violenta, realmente, y que, bueno, considera que cualquier cosa es válida para marcar su diferencia con los grupos opositores. Dicho esto, en Carpintería se hizo la concentración principal y hubo, como siempre, buena cantidad de gente participando, con un perfil no político, básicamente, sino mucho más artístico, que es lo tradicional que suele pasar en la convocatoria de Carpintería, más allá de que después se hace la marcha y todo eso al final, pero alrededor de la plaza. Pero bueno, siempre hay mucha convocatoria y esta vez no fue la excepción. Eso es lo en cuanto a lo informativo. Después, yendo más a los temas de fondo que planteaban ustedes, hay algunas cosas. Primero, el punto que el gobierno plantea, que no es un gobierno, yo tengo para mí que no es un gobierno negacionista, es un gobierno que reivindica esas políticas y que de hecho ejecuta esas mismas políticas que se llevaron adelante durante la dictadura a través, basta recordar el discurso de Martínez de Oz, que es literalmente lo que repite Javier Milei en esta época. Así que básicamente la diferencia es que allá usaron a los militares y, digamos, y toda su violencia con lo que sabemos, y hoy lamentablemente lo hacen con los votos, ¿no?
en aquel momento con las botas, ahora con los votos, pero la política es la misma. Sí. Y después, respecto de los números en particular, bueno, los números los plantea un gobierno que habla del 17.000% de inflación, que supuesta, que es un número que nos miente con la inflación y nos dice que no van a cambiar el método de cálculo porque si no les da mal, nos miente con la ocupación, con la subocupación, con la pobreza. ¿Sí? En ese sentido, los números que pueda plantear el gobierno son, en cualquier discusión, son irrelevantes e irrisorios en muchos casos. También cabría preguntarse cuál es el número válido para decir que hubo un plan sistemático. ¿Son los 8.000 que plantea? O sea, 8.000 está bien y 30.000 está mal. No sé, es una pregunta, ¿no?, que se le puede hacer. Y finalmente lo último que agrego de esto es que me dio la sensación de que el gobierno además perdió el relato en este tema. Quiso difundir un video, no tuvo repercusión, no tuvo impacto, no tuvo rebote ese video, tampoco las declaraciones del presidente y sus ministros. Es como que perdió el centro de la agenda, que la viene perdiendo además por otros temas, ¿no?, como Libra o como, bueno, ahora la situación con Adorni. Pero en particular en este tema hubo una convocatoria muy amplia que hizo que el gobierno perdiera la centralidad de la agenda en este tema. Sí, Una cosa efectivamente. más que Ahora, pasó acá en San Luis, sí, Ricardo. que me enteré ayer, que el lunes a la noche se iniciaba la vigilia con actos artísticos y todo lo demás. Y en la mañana hubo un acto donde fue el vicegobernador a la universidad por el tema del 24 de marzo y fue abucheado. Hay mucha gente, alumnos y personal que trabaja ahí cantando Milei y Poggi son la misma voz. Y también le pegaron a Isa. Fue un escándalo bastante notorio, dice. Me había olvidado de Sí, ese. sí, hay Sí, un mar de fondo, digamos, ahí en ese sentido. Pero volviendo al tema de lo que decía Pablo y los dos Pablo, sí, está bien el planteo ¿no? De que en realidad, a mí me da la impresión de que el tipo que le hace los discursos a Milei, porque él no es que razona mucho, copió los discursos del proceso militar, textuales. sí. Textuales, Son esa copias, son cifra del copias. 17.000 se lo sacó a Martínez de Oz. Es letra de Ujú. Martínez de Oz, ¿viste? Y hay videos sobre eso, y en ese aspecto, fíjense que lo destacó bastante acertadamente el diputado nacional por San Luis, Ali, que hablaba del libro de bases, las bases del proceso de reorganización nacional, y lo mostraba en cámara. He visto un videito donde él está hablando, dice, acá está expuesto el plan del gobierno nacional, hay que volver al proceso. Y en ese sentido, yo la idea que tengo es que el tipo le hacen los discursos en base a eso, ¿viste? Es una cosa espantosa. Estamos, Sí, una pero no es cosa... un error. Pero no, me No, parece a no, mí, no, error no no es es, que se no, equivoca y una que no sabe decisión. qué fuente elegir y agarra esa porque la tiene a mano. La buscan No, deliberadamente esa fuente, porque es el modelo. Bueno, sí, es el modelo, claro. Es el modelo. claro, sí, Claro. sí, sí, sí. Bueno, No, no, sí, estoy de acuerdo. sabemos que el presidente tiene claro a quién y cómo plagiar, porque lo ha hecho a lo largo de Sí, sus publicaciones también. Claro. Sí, claro. sí, de todos modos, pero es bastante extraño, digamos, en una época en donde, qué sé yo, la inteligencia artificial te hace un discurso en segundos, que venga a copiar una cosa que fue terrible, que fue destructiva para todo el país, no sé, es una locura. Me parece una locura, me parece una cosa terriblemente dañina. De todos modos, pasemos a otro tema. Y ahí me parece que impacta y está impactando mucho. Yo estuve también en Buenos Aires hace unos días. Está subiendo los precios de forma desmesurada al calor de los aumentos de los combustibles, al calor de la guerra de no sé qué, de Irán, de Tel Aviv, no sé, pero están subiendo los precios, ¿no? Hoy vi unas fotos
nafta, acá en San Luis, nafta super 2.000 pesos, ya me tembló la pera, digo, y todos los días hay aumentos de nafta, son pequeños, pero están aumentando, y bueno, y detrás de eso vienen todos los precios, los servicios, qué sé yo, todo, todos los días hay algo de eso. Que, bueno, no están haciendo absolutamente nada y están enloquecidos, siguiendo a Estados Unidos, el gobierno nacional, pero no hay no solamente nos pasa a nosotros, también he visto que le pasa a los chilenos, con un gobierno bastante parecido en ese sentido, defensor del pinochetismo y de todo eso, pero, no sé, digamos, por ahí tienen más herramientas. Lo que veo es que nosotros estamos, la única, digamos, política que está desplegando el gobierno nacional con respecto a eso es truchar los índices. No hay otra cosa. Y vos sentís que te dicen y te cuentan y te mienten, pero vos te das cuenta, ya a esta altura nos damos cuenta que es mentira. No sé si todo el mundo se come el verso, pero estamos peor, ¿viste? Todos los días estamos un poco más Es peor. tocar los índices Sí, y equipar a la Y, policía, diría yo, estas dos cosas, ¿no? Tocar los índices y equipar a la policía. Es inevitable que esto explote por algún lado, claro. lamentablemente. Y sobre lo segundo que dijiste, Enrique, ahí tengo una gran contradicción y se me parte el corazón porque me parece que la gente no es idiota y se da cuenta, pero hay un mecanismo psicológico. Bueno, la semana pasada lo hablábamos un poco esto de que, ¿se acuerdan? Citaba un articulito que decía que la democracia ya está muerta, solo que creemos que va a morir por un mecanismo psicológico de postergar el drama ya vivido. Bueno, me parece que algo parecido de índole psicológica nos pasa a los argentinos, que decimos, sí, está bien, aumenta todos los días, pero no está la chorra. Eso es un fenómeno que no se tiene que Ujú. analizar, no se puede analizar políticamente, hay que analizarlo psicológicamente, me parece a mí. ujú. Sí, 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 Sí. coincido con lo que decís. Una cuestión que vos, Pablo, recién mencionabas de que se refuerza la policía. No sé si tuvieron la oportunidad de ver un recortecito de un programa en Crónica de ayer que sostenía, no lo tengo confirmado ni mucho menos, simplemente vi el recorte, que decía que en la Policía Federal iba a empezar o estaba empezando a cobrar una parte de su sueldo, pequeña parte, pero una parte al fin, en yerba y harina. Se alimento. O sea, Lo estoy en viendo en alimentos. este En un momento en comedor, Noticias inclusive. Argentinas. Sí, así que Sí, el sí. refuerzo de la policía es un refuerzo bastante extraño, ¿no? Este, que sea en harina y yerba, qué sé yo. No sé cómo les caerán a los muchachos azules, que son supuestamente los buenos. En fin, yo tampoco. Esperemos a ver cómo se No, pero desarrolla ellos esto. ya, ya venían haciendo canje de hace tiempo, me parece, el muchacho. Pero era por Estaban pizza en el solamente. trueque, me Era por parece, pizza. ¿no? Ah, Claro, no sé. Ahora le dan harina para que se lo den solo en la casa, dice. claro. No, Terrible, terrible. Bueno, no, este, pero la situación de, digamos, de los aumentos de precio, hasta acá, nada, ninguna respuesta, todo es... Ahí hay unas versiones de que estaría aumentando el circulante, pero el circulante no produce inflación, el aumento del circulante, bueno, porque están comprando dólares para mantener, aumentar las reservas, es decir, viene una serie de situaciones económicas que habría que seguramente analizar y ver si la semana que viene podemos tener una charla con alguien que empiece a medir ese fenómeno, pero la verdad es que los precios se han ido muy altos y vamos a estar peor, ¿viste? No es que vamos a estar mejor. Con además un sí, agravante que es la situación política que se va a deteriorar también. Pero sí. A mí este, acá con en Buenos esa, Aires, digamos, con toda la situación, porque había dos herramientas, ¿no? Ahí se quedó callado Enrique. Sí.
Sí. Sí, no, me quedé callado porque estaba hablando Pablo Cufré. Ah, no, termina Enrique. A Termina. mí se me corta ya ratitos. Sí, Sí, sí. sí. Ok. No, digo No, simplemente que un datito de digamos, color. había dos grandes logros Ah, que- había dos Sí, logros que alegaba el estamos para gobierno tenerlo. nacional, que era, había dos logros que el gobierno nacional sostenía, que era el tema de la baja de la inflación Ujú. y evidentemente de que, como dice Pablo, no, los peronistas eran toda una manga de choros que estaban presos. Ahora, digamos, la inflación está aumentando y le han aparecido las causas de corrupción de ellos, digamos, ¿no? Han aparecido o han reverdecido la causa Libra, que es vieja, desde enero del año 2025, me parece que, o febrero del año Febrero. 2025, y, y de lo de Adorni y todo eso. Y tampoco pueden decir que sea que no están aumentando las cosas, así que estamos en el peor de los escenarios, ¿viste? Tal cual. Pero no ujú. entiendo, digamos, qué es lo que están defendiendo, pero la gente está callada, no es que está defendiendo nada, ¿eh? Alguno que otro dice alguna cosa, pero no sé. Vamos a ver hacia dónde va. Sí, yo Bueno, decía que ¿y en la dos datitos de provincia? color nada más. Disculpame, un segundo. Sí, No sé si. sí, Ah, no, dos datitos de color para cerrar esto. Que he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas trabajadoras acá, remises, taxi, un chofer de una grúa, de esas que llevan autos. En todos los casos me pasó que se deslizaba el comentario, así como para conversar, de está demasiado tranquilo todo, no hay movimiento, no hay nadie en la calle. En algún caso directamente me dijo una de esas personas a las que obviamente no conozco, me dice, no, bueno, esto va mal y no hay esperanza. Es raro escuchar así espontáneamente, ¿no? Que salga así, que uno no lo provoque, pero bueno, no sé si indica algo o no. Eso. Pero, y lo bien. último es que las últimas encuestas están dando que el presidente ha bajado su índice de popularidad, digamos, de aprobación a un 37%, que igual es muy alto según la concepción nuestra. Es muy alto, pero bueno, viene del 50. Qué bárbaro. Bueno, la democracia ha muerto, diría Pablo Murat. Los votantes están, los votantes están, decían, han perdido su cerebro en algún lado. Jodan ustedes. Bueno, Nos van a hacer Sí, votar por alguna aplicación dentro de poco tiempo, pero apretó un botón en tu casa con una app y eso va a ser toda la bueno, votación que hay. pero ese no sería el peor de los casos, podría ser lo mejor, porque que alguna inteligencia artificial nos reemplace, ¿viste? Dijo, déjense de Claro, joder, muchachos. bueno, complementar con eso. Bueno, cambiemos de tema, como decías vos. Vamos a Sí, Incaburé. ¿qué pasó en el sí, Cabre? Che, ¿encontraron el maíz o no? Hoy es la primera vez que escuché un dato sobre el destino del maíz. Hoy lo escuché. Que está en el expediente. Eh, no sé si ustedes lo escucharon, saben qué pasó. Sí, Bueno, para la no, audiencia yo entonces. no. Porque ha pasado, ¿qué ha pasado? Lo llamó indagatoria al doctor Ricardo Nevasna. Cuando fue llamado, antes de presentarse, pidió licencia sin goce de haberes. Y una vez que se presentó indagatoria, y entiendo que fue imputado, el gobernador le aceptó la renuncia en el momento. Que esto fue ayer, ayer, sí, ayer, perdón, ayer. Bueno, y Bala está hace unos 10 días en Villa Mercedes recorriendo medios, defendiéndose. el miércoles fue Pablo ¿Cómo? Murat, fue el miércoles, Fue ayer el entonces miércoles, la renuncia. el Perfecto, miércoles ayer. 25, hoy es jueves 26. Perfecto, perfecto.
Bueno, pero van hace una semana, 10 días, que viene recorriendo medios, defendiéndose, descargando la responsabilidad en quien era su mano derecha, Darío Oviedo, no sé cuánto, porque es un apellido re difícil, el segundo apellido. Pero bueno, es quien supuestamente tenía a su cargo la administración concreta de ese campo de más de 2.000 hectáreas, que es propiedad del Estado provincial. Ahora, ¿qué nuevo hubo desde hace 3 días? El lunes probablemente, entre lunes y martes, hasta hoy inclusive, que Darío Oviedo, este exfuncionario, en donde Basla descargaba toda la responsabilidad por la pérdida del maíz, también salió a hablar. Y entonces comenzó a brindar unos cuantos detalles. Y también lo que sucedió fue la declaración indagatoria de Basla, entonces también se conocieron datos de allí. Bueno, ¿qué es lo que se sacó en limpio? Que el maíz fue cosechado por un contratista rural, una práctica usual. El contratista rural lo contacta Darío Oviedo y le lleva el contrato, pero solamente lo contacta, dice Oviedo, y le lleva ese vínculo a Basla para que se avance en la contratación y se pueda levantar el maíz que ya estaba en época de cosecha. Recordemos que es un maíz que se había sembrado por los anteriores ocupantes, probablemente ocupantes ilegales, esto también está en discusión, porque había desde el 17 una orden de restitución al Estado provincial de ese inmueble rural. Estoy abriendo muchas puertas, ahora las cierro. La cosa es que se contrata a una empresa para que levante la cosecha. Esa cosecha se levanta de maíz, pero no totalmente, porque el testimonio del contratista, que obran en el expediente de acuerdo a lo que dice Oviedo, yo no he leído directamente el expediente, por eso digo que lo dice el expediente por dichos de Oviedo. El contratista dice que hay algunos sectores del campo en donde no vale la pena ni siquiera el gasoil que gastarían las máquinas por el bajo rinde de esos sectores. Entonces, levanta la cosecha de algunas partes y como ni siquiera había extra para pagarle, le pagan con ese maíz. Entonces, el maíz, él lo toma en parte de pago o en pago total, eso no lo tengo claro, y lo lleva a un feedlot que él mismo tiene, el contratista, y con ese maíz está alimentando animales en ese feedlot. De manera que se conoce el destino del maíz. Y fue utilizado para pagar el servicio del contratista que lo cosechó. Y hasta ahí alcanzó. Hay otras versiones que dicen que de los viejos, de los que sembraron ese maíz, dice que esto no es así, que el rinde era muy bueno y que tendría que haber sobrado mucho maíz que donde está ese maíz que no aparece. Así que bueno, la respuesta es saber dónde está el maíz. Se lo están comiendo las vacas del contratista que lo cosechó. Se lo están comiendo las Ahora, vacas, los chanchos. Bueno, pero si eso es así, Pablo, el maíz que no se cosechó te debería estar en el campo todavía, o a la vista Tal habría cual, estado en algún momento. tal cual, Se puede comprobar. debería estar ahí, sí. Sí. Bueno, lo cierto es que pasemos de la parte agropecuaria a la parte política. Esto ha sido un golpe muy fuerte en, no sé si en la línea de flotación, pero en el casco del barco Poggi ha sido y va a seguir teniendo consecuencias, un impacto bastante importante. No sé cómo lo ven sí, ustedes, compañeros. sí, me parece que sí, digamos, en el sentido de, se trataba del secretario de Ética Pública y Nada está menos. procesado al menos por un delito bastante, digamos, fuerte en el sentido de pena. Un delito económico, digámoslo así, pero de una pena bastante alta. De todos modos,
pena probable todavía, no estamos hablando de grado Obvio. de certeza ni de nada, pero la imputación fue bastante pesada, por un lado. Por el otro, es que inmediatamente los días anteriores, el día jueves de la semana pasada, también había estado en disputa el caso de Cintia Ramírez, Claro, porque hay un paralelo también al gobierno del gobierno nacional, que es, uno acusa a los anteriores de prácticas delincuenciales o delictuales y también tiene las propias, digamos. Entonces, la verdad es que se pierde la discusión política en una, no sé, de quién comete más delitos. Estamos en la carrera de quién comete más delitos, pero eso, la verdad, no soluciona ningún problema de la provincia de San Luis, ni a nivel nacional tampoco. Eso es de lo acuerdo. complejo del tema, ¿no? Porque, ¿de qué nos sirve, digamos? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Sí, bueno, la justicia seguirá actuando, en algún momento podrá tener una sentencia definitiva sobre el tema, se habrá algo resuelto, pero la verdad es que los problemas políticos, los problemas económicos siguen estando ahí y nadie se ocupa. Y el otro aspecto que me parece también importante destacar es que, digamos, el embate que hizo el pollismo en la provincia de San Luis contra el Poder Judicial, y la verdad es que no ha dado ningún resultado y al contrario, en cualquier momento te va a costar algo más que un funcionario, ¿no? Es un tema, digamos, que no sé, se manejan, digamos, también a través de ese sistema de los medios, de enjuague y de cosas que no son, no hay una política. Es decir, ¿cuál es la política criminal, digamos? ¿Cuál es la política que van a hacer para reducir? Sí me parece importante un dato que no sé si se han dado cuenta, pero aumentar, una de las pocas obras públicas que hay es aumentar el pabellón femenino de las cárceles en San Luis. No lo sabía, no lo tenía Tampoco, ese dato. Eh, no lo había No escuchado. sabía. es pensando de que van a tener más presos. Horrible. Bueno, O sea, producción, más gente. interesante Y lo que decís en vos ese sobre la aspecto, justicia, la presión de los medios, el pollismo y los acusados. Está muy bien hacer un raconto rapidito, probablemente me olvide de algún episodio, pero Cintia Martínez, la convocan a juicio oral, en una semana se resuelve, pedían prisión por 6 años, 8 años, 9 años, no sé cuánto pedían, y le dieron 1 año y 8 meses, es decir, no de cumplimiento efectivo. Si bien la inhabilitación sí es de por vida por ocupar cargos públicos. Y antes de que pase una semana para que puedan regodearse y batir el parche con esa condena, lo llaman a indagatoria a Ricardo Basla. Queda absolutamente olvidado el caso Cintia Fernández. ¿Cintia Fernández? Sí. sí, sí, ya está, ya pasó. Cintia, Ahora todos Eso fue la miramos, semana anterior. Cintia claro, Ramírez. ahora todos miramos qué va a pasar con Basla. Y lo llaman a Sí. indagatoria, bueno, también cruzado, yo veo paralelismo entre el caso Adorno y Basla, ¿no? Habría que, también sería un lindo ejercicio si nos diera el tiempo, encontrar puntos en común. Como también veo muchos puntos en común entre Poggi y Milei, en varios ámbitos, en varios aspectos. Pero será por otro momento. Yo quería No, agregar algo, que claro, es sí, que viste. si el Poder Sí, Judicial, si el Poder Judicial de San Luis va a aplicar la misma filosofía que aplicó la Corte Suprema y los tribunales inferiores respecto al caso de Cristina Kirchner y Vialidad, si efectivamente Poggi puede decir que no sabía lo que hacía su funcionario directo, su secretario de ética, puede no saber o tenía que necesariamente saber, porque es lo que le aplicaron a Cristina, salvo que en el caso de Cristina eran 8 niveles para abajo y este es un secretario que reporta directamente al gobernador. Así Qué que buena, sería qué interesante buena pregunta. preguntarse eso, ¿no? Qué buena pregunta. La verdad que sí, muy sí. interesante. De todos modos, depende mucho,
por lo menos en la provincia de San Luis, ¿no? De el grado de iniciativa que pueda tener el fiscal. El fiscal es el que define hacia quién se dirige la acción, ¿viste? En un principio lo habían dirigido en contra de Oviedo, después un poco por presión de los mismos querellantes y un poco del estrépito de la sociedad, también ampliaron a Basla tímidamente y después de pronto aparecieron con 8 cargos en contra de Basla, pero eso ha sido en estos últimos momentos. Así que Es que en bueno, el medio está les aparece un abierto esto Oviedo, todavía. no sé si lo escucharon hablar a Oviedo, les aparece un Oviedo sólido, argumentando Sí, y sereno y explicando, y parece mucho más sólido Oviedo que Basla, que dicho sea de paso, tiene una trayectoria de 30 y pico de años de periodismo. Pero uno los escucha a los dos, y Oviedo parece mucho más sólido, ese es el término, más tranquilo, más aquilatado que las explicaciones que dio Basla. sí, de todos modos, también está involucrado Víctor Endeiza, que es hoy miembro del Superior Tribunal, que en ese momento cumplía funciones como fiscal de Estado. Y nadie ha dicho absolutamente nada con respecto a él, o no se lo está investigando, no sé, si por lo menos lo van a citar como testigo. Es un tema y digamos, es un Y miembro del hay un Superior tema. Tribunal, que incluso fue el único miembro del Superior Tribunal que puso el actual gobernador de la provincia, porque además es de su absoluta confianza, no es. Claro. Así que, no sé, está difícil ese tema y la verdad es que no, digamos, sí, vamos a ver más cosas ahí. Es cierto que encontramos el maíz, supuestamente está la panza de alguna vaca, pero quedan más dudas que certezas y veremos qué es lo que pasa. Pero política, nada. Es todo, eh, ¿Cómo nada? digamos, ¿Cómo no nada? sé, ¿Cómo prontuario. nada? El jefe, Prontuario, es todo prontuario. el jefe le ha mandado a decir a los gobernadores que no pueden desdoblar elecciones el año que viene. Y esto es un problema para el A pueblo. eso sí. Y en el El caso, y en que, el caso el de que algún desdobla es gobernador, Alberto traidor, le Rodríguez, ¿ah? dijeron. Pero que está, ¿Qué tal? Y en el caso de no, Alberto Rodríguez, ¿ah? Que se auto acusó de haber No sé. cometido un acto que No, él no, dice que él no ha cometido ningún delito. no, ya sé, No, lo pero vieron de remerita de algodón, tranquilo, juvenil. No, sí. no, nada, ¿viste? Tampoco, no sé. Les cuento que todos esos que estaban ahí juzgándolo a la señora Cintia Ramírez, los había puesto el Alberto. Así que tampoco es que uno puede decir Ujú. tanto así, digamos, no hay tanta independencia en este Poder Judicial. Pero bueno, veremos qué pasa con respecto a eso. Hoy escuché a un periodista muy connotado acá en San Luis diciendo que el Alberto no quiere volver más a la gobernación, pero yo no lo vi en ese plan ni en esa tesitura, eh, en esa declaración judicial que dio en defensa de Cintia Ramírez. Yo creo que, por el contrario, sus actos, sus gestos son precisamente de mantener la conducción del peronismo provincial. Puede, Veremos si puede eso ser, se trasluce después en una candidatura o no, eso no lo tengo claro. sí, puede ser Sí, que Pablo. quiera conservar la conducción del peronismo. Al que se lo ve muy activo es al diputado el Peter Lee, que además está presente, digamos, a nivel nacional, incluso en algún armado con Michel, que fue titular de aduana, de Ríos, con Tolosa Paz. Es como que incluso fue nombrado en su editorial por Pañi, a nivel nacional, el Pipi Ali, que se fue muy activo en redes y en videos y ese tipo de cosas. Así que probablemente esté trabajando para eso.
Y Sí. un agregadito que les hago local del departamento Junín es que la semana pasada hubo una convocatoria de la departamental de Junín y del Consejo Ejecutivo de Merlo, para una convocatoria a gente, afiliados Bota, digamos, con la consigna de empezar a trabajar en el armado o la reorganización un poco del partido a nivel local, Ujú. y hubo participación también de algunas personas que vinieron de San Luis, la ex senadora Catalfamo, bueno, hay diputados provinciales, hubo como una iniciativa interesante de encuentro y de debate de cara a lo que viene. Muy bien, mira vos, no No sé si sabía. se está repitiendo en Mercedes o en San Luis. No, no he escuchado nada de eso acá. Acá no hablan mucho de ese tema. Acá hay Pero reuniones del sí, PJ, pero no sé Ajá. con qué sentido. No se cuenta nada. sí, de todos modos ya, digamos, estaríamos hablando de un año, una elección a un año. Estaríamos hablando de abril, mayo del Ujú. año que viene. Ujú. Eh, siempre, sí, les digo dos datos. Primero, que eh, digamos, Pipi Ali tiene una causa que también está siendo investigado y le han prorrogado las medidas de restricción. Así que, digamos, la justicia te tiene en cuenta la justicia te tiene en cuenta y sigue adelante. Pero por otro lado, no, acá la discusión este año va a ser si se sustituye el sistema de las PASO o no. Pero bueno, va a haber tiempo seguramente durante el transcurso del No, año, y porque también eso habilitaría la posibilidad de adelantar las elecciones provinciales. claro, Pero también el desdoblamiento. Son los dos grandes temas que hay que resolver. También el sí, desdoblamiento. Bueno, Ujú. y nosotros nos estamos haciendo los onzos, pero ¿qué faltan? 3 días, 4 días para que sepamos si finalmente va a haber elecciones este año en San Luis. Porque en el presupuesto 26, el que se está ejecutando, y anuncios del año pasado, indican que este año iba a ser un año de elecciones para una convencional que reformara la Carta Orgánica Provincial. Eso también modifica el escenario. Imagínate vos, un mes, 2 meses de campaña para convencionales, bueno, modifica el escenario también. ¿O estoy equivocado? sí, sí. Sí, claro, Sí, la verdad es que acá no se habla nada de reforma. Los tal únicos que cual. están batiendo el parche con la reforma es un compañero que es el Daniel Sosa, con una fundación, la Sí, fundación de Sargento Baigorria. sí. Nadie se ha acordado mucho y No, pero lo cierto es que, por eso seguramente que van a estar digo, mirando las encuestas. sí, claro, por eso digo, hay tres datos. Uno, el año pasado era un proyecto concreto de Poggi. Dos, el año pasado y el anterior y el anterior, desde que asumió. Él dijo que había que eliminar el Senado y un par de cosas. Segundo dato, el, el- el- la previsión presupuestaria, ese es el término, la previsión presupuestaria para una elección convencional y un funcionamiento de la constituyente está en el presupuesto 2026. Segunda cosa. Ujú. Y tercera cosa, si, me parece que la fecha límite es el 1 de abril en la Asamblea Legislativa, cuando abran las sesiones. Por eso digo, en 4 días, 5 días, nos vamos a enterar. Claro. No va a poder Bueno, eludir el tema. Claro. Si no lo vos menciona, decís, descartado. después Semana Santa, decís vos. Semana Santa, La casa está en orden. la casa está en orden. Bueno, Ponele. pero está bien. Vamos a ver si hay. Yo no creo. Para mí no pinta, no hay clima para una reforma constitucional. Puede ser que guarden hasta las urnas, las guarden hasta el año que viene. Y puede ser, sí. Y bueno, no lo veo, con sobre todo por ese dato que dice Ricardo hoy, ¿no? Que ocurrió el lunes, donde la gente se hace la sonza, ¿viste?
y no, viste, creen que los dirigentes creen que pueden cinturear y todo el mundo está, pero al final la gente te identifica, sabe qué es lo que estás haciendo, para dónde jugar, y bueno, si te votan es porque quieren votarte, nada más. ¿Viste? Está Es bien, la verdad. democracia ha muerto probablemente, Pablo, pero no somos estúpidos, la gente sabe. La gente sabe, en el fondo no hace análisis, pero lo intuye. Ese sentimiento, Sí, ¿viste? De sí. decir, che, estos están haciendo lo mismo. Así que Sí, bueno, Sí. aún en la gran confusión hay algunos elementos que se van ordenando y emergen, por supuesto. de todos modos, bueno, y acá en San Luis no tenemos mucho para contar. Sí que se destacó mucho la situación del intendente Isa con respecto al colectivo que habían puesto para el gobierno para el juicio de eso también, digamos. ¿Cuál fue la política del gobierno o del oficialismo pollista con respecto al juicio de Cintia Ramírez? Le colocó un colectivo ahí al frente del Poder Judicial para hacer un barullo. Y el intendente se lavó las manos y le mandó un par de inspectores para que le pusieran una multa. Es bastante complejo, Sí, una joda eso. ¿no? Pero Una bueno, joda. este, pero bueno, de todos modos, no hace mucho, no, pero yo creo que todo el mundo está sucia la ciudad y está de alguna manera disconforme con el intendente municipal. Y no hay Muy mucho para disconforme. hacer, no hacen mucho, pero lo que sí les cuento, no sé si ustedes saben, es que hubo una pelea entre los organismos de derechos humanos con Frontera. No sé si conocen ese dato. Frontera, ¿Qué Maxi Frontera, frontera? intendente de... ¿De Mercedes? Sí, porque resulta que hay unos restos acá en el sur de San Luis, Mm. en donde tenían que desenterrarlos, no se sabe si son desaparecidos o son población originaria. Y pidieron la colaboración de la Intendencia de Villa Mercedes y no se la dieron. No, Entonces, hubo una no había escuchado discusión con los nada. organismos. No, no, porque ese rumor llega acá nomás, es de chico, digamos, de pueblo chico de San Luis. Y el intendente se negó a dar una colaboración para desenterrar personas muertas, restos ¿Y de qué humanos, manera podía colaborar? con el personal del cementerio, básicamente. Ah, Que ok. seguramente tiene más ¿Y experiencia. el lugar cuál era? Es acá al sur, sobre unas sierras, me parece. Está interviniendo la justicia federal a ese tema, Ah, porque no saben, básicamente no sabe si son restos de personas desaparecidas o restos humanos de población originaria, no saben. Entonces la idea era, digamos, a producir desenterrarlos en condiciones lo más cuidada posible. Y le solicitaron la colaboración al intendente Frontera y no la quiso dar, ¿eh? No la quiso Ahora dar, está digamos. Entonces los organismos, Más cerca de San no, Luis la Sierra, no de sé San Luis dónde que de está, Mercedes. Ah, ok. no sé dónde está, no sé. Bueno, Parece que no. bueno, voy a prestar atención a eso. No había escuchado nada hasta tu mención, Nati. Ahora voy a prestar atención. Lo vamos, seguramente en estos días. Lo que pasa es que ha sido algo que no ha trascendido mucho, pero interviene el fiscal federal, interviene Justicia Federal, de acá de San Luis, no de Villa Mercedes. Ok. Y Acá bueno, la como, multisectorial para los actos alrededor del 24 de marzo, todos los indicios marcan que ha habido una buena interrelación. No se mezclan, pero ujú, hay participación, hay colaboración y hay alguna anuencia por ejemplo, con Merlo, el ajá, antecesor de Frontera, era mucho más tirante la relación con esta multisectorial y los organismos de derechos humanos. Aquí hay bastante más armonía. Por lo menos con los bueno, mercedinos, muy estoy bien. hablando de la multisectorial mercedina. bueno, puede ser. Bien. Bueno, y la última novedad chiquita es de Alessandro, diputado provincial de ex libertario, está trabajando para Dante Gebel.
el pastor. Así que eh, Bueno, para el pastor si, californiano. averi- si averiguan dónde afilian, me avisa que quiero afiliarme yo. Tremendo. Bueno, Acá en Buenos Aires, tanto en capital como en zonas del conurbano y un poquito más afuera, hay pintadas de Dante Gebel. hay pintadas, yo las vi, pero eso eran los comandos peronistas. Tienen la estética Sí, 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 de porque los comandos peronistas, sí, porque ¿eh? el, sindi- Argenti. el La sindicato, pintura azul, el titular creo que, celeste y negra. sí, Ujú. mm, creo que el titular de la ¿De qué sindicato es? Aeronavegantes es No te uno de los escuché, disculpa. principales impulsores. ¿Y candidato a Ah, qué? Aeronavegantes, ¿Y candidato a qué sería ese Cristiano? mira Presidente, vos. presidente. Sí, 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 Tiene, vos tiene reíste nomás. un problemita que es que vive en, tiene un problemita que es que vive en Estados Unidos, pero todo se soluciona. Sí, bueno, puede ser. no va a ser el primer presidente con domicilio en el exterior. Claro, Escuchame, a Sarmiento lo eligieron cuando estaba de viaje. Qué me venía a decir? Este, Y a pero, Pellegrini, Carlos Con él. Pellegrini, creo que claro. también estaba radicado en Estados Unidos. Y fue electo cuando estaba allá, vino para asumir. Sí. Bueno, y ahora tenemos uno que tiene domicilio en Olivos, pero el corazón entre Estados Unidos y Israel, así que claro, vive en Jerusalén. Ujú. tiene que no sale. Bueno, compañeros, me parece que nos Bueno, pasamos largo la Muy hora, bien, señores. así Nos es. vamos, Nos estamos yendo. nos vamos, Así- nos vamos. Bueno, Don Ricardo Cierre. nos vemos el próximo jueves, queridos oyentes, y esperemos que les haya agradado este programa, que se ha hecho con mucha buena voluntad, y les deseamos la mejor semana que puedan tener, igual que a los participantes de este programa. Nos estamos viendo, compañeros. Mucha suerte. Adiós. Chao, chao, gracias.